Y empezamos con mayor estrategia y prudencia. La ministra de Trabajo adelanta el texto de la que sería la reforma laboral del gobierno Petro. Por el momento está pactando cambios de acuerdo con el estándar internacional. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya envió una comunicación formal a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para que este organismo internacional haga su aporte a la reforma laboral, cuyo articulado se empezará a construir esta semana. En los próximos días se daría la reunión entre representantes de la OIT y el gobierno para determinar cuáles serán los pilares de esta iniciativa, partiendo de que en Colombia más del 60% de la población está en la informalidad laboral. Para la OIT es esencial que la reforma se construya a través de un proceso de diálogo social, de participación de los actores del mundo de trabajo, empleadores y trabajadores, tal como está pasando, pero por supuesto también se abran otros espacios de escucha, de consulta. Es la necesidad también de que la reforma pueda responder o preparar a futuro para responder a estas expectativas, necesidades y, si quieres, nuevas conductas. Para el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo, aunque esta reforma está siendo construida con todos los sectores, es importante que se mantenga el equilibrio para evitar afectaciones a futuro con la generación de empleo. Balancear tanto las necesidades de fortalecer los derechos de los trabajadores con la idea, por supuesto, de continuar generando más empleo y mejor empleo, especialmente formal, para corregir justamente estos elementos estructurales de deficiencias que tiene el mercado laboral de nuestro país. Sin embargo, algunos académicos advierten que cualquier reforma laboral que no trate de reducir la brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado está destinada al fracaso. Necesitamos un sistema laboral más flexible, con menos tributación, reducir ciertas contribuciones a la seguridad social innecesarias, reemplazarlas por impuestos para que la formalidad deje de ser un problema. Otro aspecto fundamental que debería incluir la reforma laboral será la regulación de las plataformas digitales y la reducción de la jornada laboral, que aunque ya se implementó por ley, aún va a paso lento. Se espera que en marzo próximo se radique ante el Congreso de la República esta reforma para empezar su discusión. No todos los miembros de la bancada del gobierno están de acuerdo con la introducción de las listas cerradas como único mecanismo electoral en la reforma política. Dicen que este mecanismo eliminaría nuevos liderazgos. Gustavo Monge. Mónica, las listas únicas implican una organización de los partidos de manera diferente a la dirección por parte de los caciques electorales de hoy. Aumentan las tensiones entre congresistas por la propuesta del gobierno de incluir en la reforma política el mecanismo de listas cerradas para futuras elecciones. No hay cambio si no se cambia el sistema político corrupto. En Colombia impera, como todo el mundo sabe, un sistema clientelista, clientelar. La lista abierta es la madre de todos los vicios. El senador Barreras reconoce que en Colombia hay políticos que tienen un reconocimiento y consiguen su caudal electoral por un trabajo individual. Hay algunos senadores y senadoras que logran votación de opinión por mérito propio, pero no podemos sacrificar la limpieza del sistema democrático, que además es un mandato del acuerdo de paz en el punto 2, por privilegiar solo las excepciones. En la otra orilla hay congresistas de todos los partidos, pero especialmente del Verde. Han surgido las mayores objeciones a la propuesta. Los candidatos van a hacerse los mejores amigos de los directivos y estos a su vez no van a premiar el criterio, la independencia y la innovación, sino la disciplina. Desde el pacto histórico se advierte que los partidos deben fortalecer sus mecanismos internos para definir las listas. Existan consultas al interior de los partidos políticos para escoger los candidatos y el orden de ubicación de los candidatos. Esos son mecanismos democráticos que tienen que adoptar los partidos. Y hay que garantizar que la reforma contenga los procedimientos de democracia interna para evitar las dictaduras del bolígrafo. En el Consejo de Bogotá, el Partido Verde sí respalda la iniciativa de las listas cerradas en un año que será de elecciones regionales. Pero ¿cuál es la ventaja de las listas cerradas si se hace bien? Y es que tú votas por un proyecto y no votas por un individuo. Tenemos que llegar a ese punto, a ese momento, en que los partidos sean organizaciones sólidas. El debate de la reforma política volverá al Congreso de la República desde el 6 de febrero, fecha en la que el gobierno citó el inicio de las sesiones extras.
A pesar de que los patrimonios de más de 2.500 millones de pesos van a empezar a pagar un 0.5% de impuesto a la renta, Colombia sigue siendo el país en el que menos impuestos pagan los ricos. El peso del nuevo gasto del país caerá sobre las empresas de energía y petróleo. Marta Olaya. Mónica, los petroleros ahora dicen que Colombia también es el único país en el que no pueden deducir sus regalías ni la de los impuestos, y todavía no está claro cómo van a pagar las comidas peligrosas y los negocios religiosos. Luego de 3 meses de socializaciones y consensos con los diferentes sectores y pese a la oposición de algunos partidos, el Congreso le dio luz verde esta semana a la reforma tributaria del gobierno Petro, que finalmente busca un recaudo de 20 billones de pesos. El sector de hidrocarburos aportará más del 30% de este recaudo, por lo que las empresas de este sector tendrán una sobretasa del 5% hasta el 15%, y adicionalmente las compañías energéticas ya no podrán deducir las regalías del impuesto de renta, lo que generó polémica en el sector. Colombia será el único país en el mundo en el cual las regalías no son deducibles y por tanto no son consideradas un costo. Eso, por supuesto, además en contra de la jurisprudencia que Colombia ha venido teniendo en esa materia. El otro grueso de la reforma fiscal tiene que ver con el aumento de impuestos a los más ricos, que en Colombia, en comparación al resto de América Latina, pagan poco. En ese orden de ideas, quienes tengan patrimonios de más de 2.700 millones de pesos pagarán un 0.5%. Este impuesto será progresivo y va de 0% para los patrimonios más bajos a 1.5% para los más altos. Yo debo recordar que el impuesto al patrimonio, la desigualdad en la distribución del patrimonio es mucho peor que la del ingreso, y ciertamente mucho peor que los ingresos salariales. La reforma también gravará con una tarifa gradual del 10% en 2023 y del 20% hacia el 2025 la denominada comida chatarra o alimentos ultraprocesados y altos en azúcar. El próximo martes se espera que el Congreso concilie los textos surgidos de los debates en Senado y Cámara. Entre los puntos a conciliar está el impuesto a las iglesias, ya que mientras que en plenaria de Senado no pasó, en la Cámara sí. Asimismo, se buscará un acuerdo para la entrada en vigencia de los denominados impuestos saludables y los beneficios tributarios para las pequeñas y medianas empresas. La mensajería, oficio que se disparó con la era digital, podría estar a punto de desaparecer por cuenta del robot de reparto que ya cumple la función de los ciclistas en varias ciudades. Este pequeño robot con 4 ruedas y 2 ojos digitales podría tocar muy pronto su puerta para entregarle un domicilio. La empresa coreana Newbility, dedicados a la fabricación de cajas autónomas inteligentes para entregas, continúa acaparando el mercado de los domicilios y llevando su flota de robots no solo a espacios universitarios donde ya funciona, sino a metrópolis del mundo en donde ya esquivan el tráfico para llegar a su destino. Estas pequeñas cajas no usan sensores como algunos robots autónomos. Se abren camino con ayuda de una serie de cámaras que les sirven de ojos para esquivar cualquier obstáculo. Entonces, no se asuste la próxima vez que vea una de estas cajas con ojos recorriendo la ciudad o tocando su puerta para entregarle algún domicilio.